En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por los dones con que bendices nuestra vida. Te pedimos humildemente que en esta jornada estemos atentos a tu voluntad, a tu presencia a través de tu Hijo y del Santo Espíritu. Ayúdanos a reconocernos unos a otros como hijos tuyos, para que viviendo plenamente nuestra afiliación podamos también vivir nuestro ser de fraternidad, nuestro ser de iglesia. Y siendo iglesia, nos congreguemos siempre en torno tuyo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy. Quisiera primero preguntarles si hay preguntas, si hay dudas de la semana pasada que les dejé grabada la clase. No sé si hubiese por ahí alguna interrogante. Tenemos ahí de parte de Blanca, si nos hace favor de activar su micro para que podamos. Hola, padre, buenos días. Buenos días. Tengo tres, padre, y eso que no la acabé, la verdad, ¿eh? Me quedé en Eucaristía, Centro, Vida y Misión y no la pude terminar, pero hay tres cosas que no me quedan todavía muy claras. Vamos a ¿Por, verlas. por qué si todo lo creó Dios en bueno, cómo entra lo malo? Digo, entiendo porque ya nos explicó en las clases anteriores que cuando la creación, en los relatos se hicieron después y es como un ejemplo de lo posiblemente hecho, ¿no? Pero entonces ahí nos dicen que ya estaba en el jardín del Edén lo malo. Ya la otra vez me explicó un poco, pero todavía me falta. Entonces es esa, si creó todo en bueno, ¿cómo llega lo malo? Después, cuando dicen la parte de que Jesús promete al Espíritu Santo, y es en Pentecostés, cuando se da total la efusión, pero entonces ahí es solo la manifestación total del Espíritu Santo porque ya estaba desde un principio, o es cuando nos lo dan así de, wow, ahí te va todo. Y la tercera es, a ver si me sale, padre, dice que debemos que en la Eucaristía tenemos la oportunidad de conocer a Dios en una auténtica comunión, que participo en la iglesia con todos los sacramentos, ¿no? Pero ¿cómo recibo la gracia completa si yo no pudiese por alguna razón tomar todos los sacramentos o vivirlos todos completos? Es eso, padre, porfis. Ok. Bueno, en la primera parte vamos a hacer una distinción entre lo que es el ser y el quehacer. Cuando hablamos del ser, hablamos de lo ontológico. Todos somos buenos y somos buenos, incluso el mismo demonio es bueno porque venimos de Dios. Entonces, dado que de Dios no pueden salir cosas malas, en el ser todos somos buenos, todos. Esa es la distinción, es lo que se le llama la parte ontológica o la parte metafísica, lo que se refiere al ser de las cosas. Pero cosa diversa es el hacer. Aunque a veces somos buenos, hacemos cosas malas. Y es ahí donde viene el cambio. Nosotros podemos poner el ejemplo. Si yo ahorita me pongo a ladrar, estoy haciendo eso, pero no porque ladre, no porque hice eso, significa que ya soy perro. El hacer no define al ser. Es al revés. El ser define o tiene que definir mi ser, mi hacer, mi quehacer. A partir de tomar conciencia de lo que yo soy, tendría yo que entonces comportarme en esa coherencia. Soy papá, soy mamá. Entonces, si yo tengo clara conciencia de lo que soy, mis actos, mis acciones tienen que hacerse de acuerdo a eso que yo soy. Y es ahí donde nosotros podemos decir, tenemos el problema, donde tenemos una especie de rompimiento, de disociación. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. Todos somos buenos, pero en ese sentido nosotros hacemos cosas que no son coherentes a lo que somos. ¿Por qué?
podemos hablar de que algunos seres buenos empezaron a hacer cosas malas, porque Dios en su bondad espera de nosotros, los seres creados, el amor. Y ese amor se da a partir de decisiones en los que participamos de seres espirituales. Nosotros los seres humanos, a diferencia de las almas de los animales, de las almas de los vegetales, tenemos un alma espiritual. Y de ahí para arriba están también los ángeles. Ellos no tienen cuerpo, pero son también seres espirituales. Entonces, tanto a los ángeles como a los humanos, Dios nos da en el espíritu la capacidad de elegir. Y en esa elección, cada uno va a ir tomando sus propias decisiones. Y ahí es donde entonces unos ángeles que son buenos eligen cosas malas. ¿Por qué las eligen? Porque penetra, digamos, en su corazón la envidia, penetra la soberbia, y ahí es donde viene torciéndose ya la cosa. Es ahí donde después, de parte de los ángeles malos, que llamamos los demonios, el demonio, el diablo, viene que se va como extendiendo ese pecado. El pecado, recordemos, lo que hace es romper el amor, el diablo, el que divide. Entonces, nosotros vamos arrastrando esa realidad. ¿Por qué podemos decir si todo era bueno, en algún momento caemos en lo malo, ¿no? De qué si todo está bien, porque no somos perfectos. La perfección solamente está en Dios. Entonces, de ahí hacia abajo tenemos imperfecciones. Los seres espirituales, los ángeles, son más perfectos que nosotros, pero son menos perfectos que Dios. Y dado que tienen ahí esas imperfecciones, entonces hay cosas que no alcanzan a contemplar en ese sentido, en plenitud, y por eso sienten algunos de esos ángeles ese enojo contra la criatura humana, que es la que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Es ahí donde, por esas imperfecciones, empezamos a tomar malas decisiones. Y con ello es que el mal se va apareciendo, ¿no? En ese sentido, lo que va dividiéndose. No sé si con esta quedemos la primera. Ahora sí, Padre, perfecto. Vientos. Luego, hablando del Espíritu Santo en Pentecostés, nosotros podemos decir que el Espíritu Santo está presente desde siempre. Y desde siempre lo tenemos presente ahí, desde cuando se habla en el Génesis, de que Dios le da el soplo de la vida a la criatura, ¿no? Entonces, ahí está insuflando, dice el texto, para que ya la persona pueda gozar justamente de esa participación de Dios. Si nosotros lo recibimos o no en plenitud, es en Pentecostés, pues no podemos decir eso, por ejemplo, en María. María ya desde antes está llena del Espíritu Santo, ¿no? Cuando es colmada. Y si nos vamos hacia atrás a los personajes del Antiguo Testamento, entonces podemos encontrarnos también cómo el Espíritu Santo va actuando en ellos. Podemos entonces decir nosotros que el Espíritu Santo plenamente ya está en nosotros. Desde que somos creados participamos justamente por ser imagen y semejanza de Dios, ya tenemos el Espíritu Santo. Pero el problema es que lo dejemos actuar. Ahí es donde se tuerce la cosa, ¿no? ¿Qué tanto yo en verdad dejo actuar al Espíritu Santo? Y pues voy a darme cuenta que muchas veces en lugar de dejarlo actuar, pues al contrario, le pongo hartas trabas. Nosotros, por ejemplo, podemos decir cuando una persona es bautizada, ¿no? Ya tiene esa parte de que es miembro de la iglesia, pero pues nunca lo van a llevar a misa, pues ya tiene la gracia santificante, pero pues nunca le va a dar chance que actúe, pues ya está guardadita, ¿no? Podemos decir así también nosotros. Gozamos ya de la asistencia del Espíritu Santo, pero también ahí nosotros necesitamos, en ese sentido, permitir esa acción. Acá, esta realidad se participa, recordemos, porque somos imagen y semejanza de Dios, todo ser humano. Y es donde entonces, incluso por encima de los sacramentos, Dios se manifiesta, ¿no? El Espíritu Santo, dice un texto, sopla donde quiere. Hablamos de las semillas del verbo, ¿no? Que están presentes en todo ser humano, aunque ni siquiera quizás hayan oído hablar de Cristo. Ahí es donde va expresándose el Señor en su acción. Y esta parte es la que nosotros vamos a reconocer, ¿no? El Espíritu de Dios está presente en la humanidad.
y no es algo como exclusivo nada más de nosotros los cristianos o mucho menos de los católicos. Pentecostés podemos ubicarlo más bien como ese momento sí culmen, pero es en la entrega de Cristo. Es Cristo el que se está entregando. Entonces, es ese momento que es parte de un todo en el misterio pascual, donde Cristo llega a la culminación de su amor, que no solo ha entregado la vida por nosotros, no solo ha vencido a la muerte, sino que quiere perpetuarse entre nosotros, quiere prolongar su presencia entre nosotros, y esto lo hace gracias a la acción del Espíritu Santo. Entonces, el coronamiento, digamos, del misterio pascual, por eso es la fiesta de Pentecostés. Cuando entonces el Señor Jesús da ese Espíritu Santo, podemos decir, para que se siga planificando sobre aquellos a quienes les ha elegido, para que puedan hacerlo presente, ahora sí en este caso, por ejemplo, en los sacramentos, para que quede manifiesto en la iglesia, pero con esa tarea, con esa misión. Y es donde nosotros pues vamos ahí encontrando esos medios. Y esto va de la mano con la otra pregunta, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de la gracia de Dios es la presencia, es Dios mismo. La gracia a veces la cosificamos, la hacemos una cosa, pero la gracia no es una cosa, la gracia es una persona, es Dios mismo, que se va a expresar de muchas formas, de muchas maneras, pero es lo que estamos recibiendo es a Dios. Entonces, hay muchas maneras de participar de Dios, de que Dios se manifieste en nosotros, y no podemos reducirlo solamente a los sacramentos. El alimento eucarístico, entonces la pregunta sería, bueno, si yo no puedo comulgar por alguna circunstancia, como que soy menos agraciado, ¿no? Como que Dios no va a estar conmigo. Pues no precisamente, porque en una de esas puede ser que me acerque a comulgar y que no esté yo en gracia de Dios, que comulgue en pecado. Y entonces, no nada más porque me acerqué a comulgar, significa que ya está plenamente en el Señor en su acción, ¿no? Entonces, los caminos de Dios son muchos. ¿Cuál es el valor de la Eucaristía y de todos los sacramentos? Que el Señor los ha puesto como los medios, digamos, más directos. Yo alguna vez les ponía ese ejemplo. Si vamos a ir a algún lugar, Ciudad de México, y hay muchas carreteras para llegar allá, el medio más directo son como los sacramentos. Y los otros medios van a ser los sacramentales o van a ser incluso en otro tipo de expresiones religiosas las formas en que podemos llegar a Dios al final y al cabo, ¿no? Son todos los caminos que tiene Dios. Y ahí está el Señor presente. Y no es que esté más en unos y menos en otro, ¿no? Sino más bien es como la cuestión del camino. Se me va a facilitar más. Si yo me dispongo, puedo decirlo así, si yo me dispongo a vivir mi Eucaristía de una manera que sea más consciente, más entregada, me estoy agarrando el camino más recto, más derechito. Si por alguna circunstancia no estoy comulgando porque lo que haya sido, ¿no? Entonces estoy dando como que estoy agarrando un libramiento para que ya se me hizo un poquito más lejos, pero al final vamos a la misma intención, estar en comunión con el Señor. En la Eucaristía, en la misa como tal, está el alimento de la palabra. Entonces ahí también ya me está alimentando. Nosotros hablamos y sabemos la comunión espiritual. Y esta realidad nos tiene que quedar bien clara, porque a veces hay muchas personas que sufren por esta realidad, de que es que no estoy casado por la iglesia, entonces me siento como fuera, como excomulgado, como el apestado, como el que... Y no. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios no los podemos nosotros reducir. Es el camino sí más recto, claro, pero no es el único. Ahí, esa es la parte que nosotros debemos redescubrirle a tantos y a tantos que no es el único. Hay más caminos, a lo mejor voy a dar más vueltecita, sin duda alguna, ¿no? Si yo, por ejemplo, me caso por la iglesia, y al casarme por la iglesia, en una de esas voy a tener mis conflictos con la pareja, pero voy a hacer la lucha por mantenerme con mi pareja, jalones, estirones y todo lo que sea. Esa es la parte donde estoy ejercitando ese amor, ese perdón y lo que Dios me pide, ¿no? Que en algún momento, pues no depende solo de mí, depende también de la contraparte, ¿no? Y bueno, pues ahí a jalones y estirones, ahí se va. Pero si en algunos momentos, bueno, me casé por la iglesia, pero al final decidimos, no, cada quien por su lado,
¿Por qué? Porque no quisimos poner de nuestra parte, y aquí hablo de dos, ¿no? No quisimos poner de nuestra parte para que esto funcionara. Bueno, es ahí donde entra un poco el egoísmo, donde ya no estoy dispuesto a ese amor como me lo pide el Señor, y es en razón de ello que el camino se hace un poquito más largo, ¿no? Hasta que yo aprenda justamente a ceder y no a encerrarme. Ese es ahí donde se va haciendo como más largo, pero no significa que no tenga yo acceso en ese sentido a las cosas de Dios, a la gracia que es el Señor, y va de la mano con esto. No sé si ahí más o menos quedemos a mano con ello. Sí, padre, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda, pregunta más? Sí, Leti. Yo en la última parte, en la dimensión humana, realmente me movió mucho. Me queda claro que somos el rostro de Dios, todo esto. Pero en esta parte donde usted dijo, desdibujamos el rostro de Dios, Jesús no dijo que no había pecado. No se vale el pesimismo. Se requiere un acto de fe, no tener miedo. Y termina con la frase diciendo, viviendo con el corazón en el cielo y los pies sobre la tierra. A esto, dadas las circunstancias que estamos pasando en la actualidad, en esta parte humana nuestra, a veces nos equivocamos en el servicio y afectamos a gente de manera negativa. Nuestro, puede influir nuestro actuar en muchísima gente. En esta frase que usted dice, viviendo con el corazón en el cielo y los pies sobre la tierra, en esta parte entraría tener misericordia de, de, de aquellas personas que hemos en algún momento lastimado a otras con nuestro mal ejemplo. Nuestra actitud tendría que ser de caridad, de misericordia. Digo, yo me pongo el burro por delante. Si yo me equivocara, esperaría yo esa respuesta de caridad, de misericordia a mis faltas, Padre. Aunque haya yo lastimado mucha gente, que pues esas almas que estamos tratando de llevar al Señor. No recuerdo si compartí esa reflexión con ustedes o con otro grupo, pero en un caso así muy específico. ¿Qué pasa con un sacerdote ha cometido abusos a menores? Entonces se determina su culpabilidad, se le expulsa del estado sacerdotal, se encarcela, la justicia civil, digamos, transcurre esa parte, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa persona? ¿Cuál es el lugar que ocupa en la iglesia? Y por doloroso que resulte y escandaloso y abominable y todos los adjetivos que podamos poner a una acción de esa naturaleza, al final sigue siendo parte de la iglesia. Y es ahí justamente, ahí en esos casos tan terribles, donde más el Señor nos pide ejercitar la misericordia, porque Él nos lo enseña, nos pide el perdón. Y qué difícil, ¿eh? Y qué complicado por la situación así que les planteo, donde entonces uno tiene que darse cuenta justamente de lo difícil que en algunas circunstancias puede resultar esto. Y es acá donde el Señor al final y al cabo perdona a una adúltera, perdona al ladrón que está junto a él en la cruz, recibe a Saqueo. O sea, es ahí cuando entonces sí podemos ya dimensionar quizás lo que es tan grande un poco, quizás el amor de Dios y lo difícil que puede llegar a ser el perdonar, ¿no? El entender el perdón, saber que no está peleado con un acto de justicia, si éste tiene que pagar las culpas, las penas de lo que ha hecho, pues tendrá que hacerlo, pero al final la iglesia, nosotros, no podemos
como expulsarlo, negando la maternidad que tiene la iglesia hacia cualquiera de sus hijos, sea el que sea. Y es ahí donde justamente pues nos lleva a esto, ¿no? En algunos momentos podemos ofender, podemos dañar, podemos lastimar, y es el ejercicio del perdón al que estamos llamados a vivir, y en casos tan extremos en algunos momentos que, caray, cuesta y cuesta terriblemente, pero ahí hay que justamente entrarle como lo hace el Señor. No sé si con este ejemplo quizás medio extremo, pero pues pueda iluminarse. Sí, sí, es esta parte. Pero, y ahorita usted lo acaba de decir, hay una parte de justicia. Pero, por ejemplo, un X como yo, que al dar una clase, una plática, digo burradas y y pues no hay justicia o nadie se acerca a decirme, estás mal, dijiste esta burrada. O sea, ahí también cabe el perdonarla porque es burra, ¿no? ¿Sería algo así? Ahí nosotros podemos decir, bueno, si yo he cometido una burrada, pues vamos a hablar de una ignorancia. Y la ignorancia no es pecaminosa, no es culpable. No estoy enseñando yo algo que esté mal a propósito. Es algo que quizás yo no sé, que quizás estoy equivocado, pero no me percato de ello. Entonces, ahí no puedo hablar de una culpabilidad. Si hay alguien en mi entorno que se percata, lo más caritativo, una obra de misericordia es enseñar al que no sabe. Entonces, como un acto de misericordia, yo me acerco a esa persona en un acto de corrección fraterna, en esa obra de misericordia, donde se enseña al que no sabe esta parte, pues ahí se ejerce la caridad y entonces ya aprendo. Y de ahora en adelante, entonces corrijo. Si yo en adelante voy a hablar otra vez de ese tema y voy a volver a cometer el error, pero ya con la conciencia de que estoy mal y de que así lo voy a hacer, bueno, ahí sí ya estamos hablando de algo que es culpable, ¿no? Y donde sí se merecería un acto de justicia. ¿Y cuál sería el acto de justicia? En un momento entonces reconocerlo ante quienes lo cometí. Se sabe que tal clase, esto que enseñé en tal momento, me he dado cuenta que estuvo mal, ¿no? Ahí es donde ya estoy haciendo ese acto de justicia. Ok, gracias, padre. Muy bien, Leti. Bueno, creo que estamos ya a mano. Vamos entonces a iniciar con nuestra clase de hoy y que seguimos justamente en esta partecita de cómo se va originando la iglesia, pero desde la persona de la Santísima Trinidad, que es aquí lo que pues hemos empezado a ver, ¿no? Cómo la Santísima Trinidad se va a involucrar de muchas formas, de muchas maneras en esto que es para nosotros la iglesia, y que es justamente ahí donde pues vamos a ubicarnos. Vamos a estar aquí en la sesión número 8, y en esa sesión número 8 vamos a hablar ahora de la iglesia, pero a partir justamente de Dios Padre, ¿no? Entonces, eh, estamos acá con el tema número 8, la iglesia, y va a ser contemplada. La vamos a ver con estas dos categorías. Es el nuevo pueblo de Dios, y este nuevo pueblo de Dios es justamente la familia de Dios Padre. Ujú. Entonces, ¿cómo se vincula? Podemos ponernos a pensar, a considerar cuál es la relación, la forma en la cual Dios Padre está interviniendo en el origen de la comunidad, en el origen de la iglesia. Y aquí es donde nosotros entonces vamos a ir viendo esta realidad de cómo se va designando el origen de la iglesia, pero ya desde, les digo, desde la parte de las personas divinas. Entonces, hemos visto ya,
sí a la Santísima Trinidad en su conjunto. Y ahora iremos viendo uno a uno las personas de la Trinidad. Entonces, tenemos que ponernos a considerar que la iglesia como tal va a tener su origen en un deseo, en un designio, ¿sí? Del Padre Dios. ¿Qué es lo que está queriendo el Padre, no? Al entonces querer establecer la iglesia. Y esta partecita nosotros tenemos que comprenderla como parte de la misión que se le está encomendando justamente a la comunidad. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Dios, ujú, la palabra pueblo va a tener ahí unas partículas de su origen que son interesantes. Por un lado es Laos, ¿sí? Por otro lado tiene esta raíz de etme, ujú, y tiene otra raíz que es la que nos interesa a nosotros, que es la de eclesía. Y esta eclesía es la que ya en algún momento, pues ya incluso la vimos, ya la establecimos, la compartimos. Entonces, aquí, en estos términos, nosotros, en lo que vemos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de lo que vimos, perdón, estamos haciendo referencia, recuerden ustedes, al famoso Cajal, Cajal Yahvé. Ujú. Recordemos que la palabra Cajal es aquella convocación. Yo les decía, es un llamado, ahí está la palabra vocación, para estar con los demás, ¿no? Un llamado para estar con, ¿no? Y esto es entonces lo que le da el origen a una asamblea. Esta Cajal Yahvé, esta asamblea, es entonces convocada por Dios. Es lo que Dios quiere. Y uno tendría que ponerse, ¿no? A considerar. Él es el que llama, Él es el que convoca. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Por qué Dios quiere que nos juntemos, que nos convoquemos? Entonces, pues vamos a darnos cuenta de que es para insertarnos en el designio de la salvación. Entonces, aquí es la partecita que se tiene que ir justamente ubicando. Cuando se habla del pueblo de Dios, cuando se habla del caján, del llamado que Dios hace estar con los demás, ajá, de ese estar con, tiene una finalidad y es para participar, lo hemos comentado, ujú, en la misión de Cristo. Esta misión de Cristo, recuerden ustedes, es la salvación. Y entonces, nosotros como pueblo de Dios, como comunidad, como iglesia, gracias a la acción del Espíritu Santo, entonces estamos contribuyendo, ¿no? Estamos ayudando a que esto siga extendiéndose para que más personas se salven. Esta es justamente nuestra tarea. Todo lo que podemos decir nosotros hacemos, todo lo que nosotros realizamos va en esa línea. Queremos que los demás se salven. Y para ser parte de este pueblo, entonces el Señor nos pone una nueva forma de ser parte, de sernos parte del pueblo de Dios. Y nosotros vamos a ingresar por medio de la fe y por medio del bautismo. Estos van a ser entonces los medios a través de los cuales, sí, nosotros nos hacemos parte de ese pueblo, de esa iglesia. Y entonces así estamos haciéndonos también nosotros corresponsables de su tarea, corresponsables de su misión. El Señor quiere salvarnos, bueno, nosotros queremos ayudar a ello. Queremos ayudar a que esa salvación se manifieste y se integre, ¿no? Cuando uno queda bautizado, cuando uno se hace
creyente, entonces entramos a ser parte de una alianza. Este pueblo de Dios del que estamos nosotros hablando es entonces el que está teniendo una alianza con Dios, ¿no? Y esa alianza con Dios, entonces, tiene esa finalidad, participar, ayudarle a la salvación. Tiene esa forma en la cual nosotros podemos entrar. Pero también va a tener un crecimiento, va a tener un desarrollo. El desarrollo que se nos va a dar en el pueblo de Dios va a ser justamente en razón de cómo se va a ir generando esa tarea. Y va a pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, podemos decir, por un lado, que este pueblo de Dios primero era el pueblo judío, pero después de ser el pueblo judío, entonces ahora ya también no solamente son ellos, sino que también somos todos los demás, todos los gentiles, todos los paganos. Y es esto gracias a Cristo, gracias al bautismo, que en Cristo nos hace parte de esta familia. Aquí es donde entonces esta alianza se hace nueva alianza en Cristo. Y por esta nueva alianza es que nosotros somos partes también de este pueblo de Dios. Y al hacernos parte del pueblo de Dios, pues vamos a ser partícipes también de esa misión, de esa tarea. ¿Cómo vamos a ayudar justamente nosotros al Señor? Aquí es entonces donde vemos que tenemos nuestras raíces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero que no se quedó ahí, sino que esto siguió desarrollándose. Y esto gracias a Cristo, porque si nosotros no hubiéramos conocido a Cristo, pues seríamos así como que de los que no somos parte del pueblo de Dios, como que estamos afuera todavía, y ahí pues definitivamente estaríamos sin opción, casi casi ni de salvarnos. ¿Por qué? Pues porque no somos parte del pueblo de Dios. Esto lo debemos siempre, siempre de subrayar, de rescatar. El pueblo de Dios en Cristo somos todos, ¿sí? Somos todos, todos estamos llamados, al menos ese es el llamado, al menos como llamado, todos estamos convocados. No es así que digan, nomás estos, nomás aquellos, nomás mis cuates, nomás los que me caen bien, no, todos. Y esa es la novedad respecto a los judíos. En los judíos, recuerden ustedes, para ser parte del pueblo judío, entonces tenía yo que participar de la misma circuncisión. Si yo no tenía la circuncisión, no podía yo ser parte del pueblo. Aquí ya no. Aquí es el bautismo. Aquí es ese acto justamente de fe. Y esta imagen es muy querida por San Pablo. Pablo es el que nos va a ir haciendo esa referencia en las Escrituras para que entonces se pueda ir comprendiendo que desde esta condición nosotros mismos os integramos una parte de Cristo. Aquí es donde más adelante dará pie, dará oportunidad a ir incluso contemplando a otros que creen en Cristo, pero que no son católicos, a otros cristianos, contemplándolos como parte de este cuerpo de Cristo, de este pueblo de Dios. Y así nosotros lo vamos a ir asumiendo. Este pueblo de Dios lo tenemos pues entonces que rescatar como categoría, digamos, de pensamiento porque cuando todos nos comprendemos pueblo de Dios, entonces aquí nos damos cuenta que todos estamos participando por ese bautismo de esa misma dignidad. Tenemos una dignidad común. No es que estén unos por arriba y otros por abajo, es que el Papa, es que los padres, es que todos salimos del pueblo de Dios. Todos tenemos esta misma dignidad.
Pero eso es importante, esta categoría, porque no se vale que alguien se quiera como poner por encima, ¿no? Y sentirse más que otros, no, no. Esa misma dignidad es entonces la que nos permite justamente ponernos a los ojos de Dios. Y cuando se habla dentro de este pueblo de Dios, cuando llegue el momento en que se hable de la jerarquía, entonces, dado que es parte del pueblo de Dios, está entendiéndose al servicio de ese pueblo de Dios. Se tiene que entender al servicio de esa dignidad que Dios le ha dado a todos sus hijos, porque si no, nosotros vamos perturbando estos conceptos y al rato en lugar de que se vea el servicio que se merece, nosotros más bien vamos quedándonos con la parte, pues como de ensalzar y poner en alto, pero dejando de lado todo el servicio. Por eso es importante este concepto de ver la parte del pueblo de Dios. Es pueblo de Dios y dado que todos somos pueblo de Dios, entonces se merece el servicio, ¿no? Ese pueblo de Dios es al que el Señor nos está invitando justamente a servir y con ese servicio, pues ir santificándonos. Esto es entonces fundamental, fundamental. Es la manifestación, podemos decir, de la misma iglesia. Ahora, ¿cómo la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II va a retomar este concepto? En muchos momentos este concepto, y quizás todavía en algunos lugares, pues ha sido no tan considerado como que yo soy el padre, y como yo soy el padre, yo mando, punto, y se acabó. Pero pues no. Entonces tengo que aprender a descubrir cosas que tienen justamente, ¿no? Que respetarse, que tienen justamente que ubicarse. O podemos aquí nosotros, bajo este concepto del pueblo de Dios, muy bien hablar de la sinodalidad que tanto se nos insiste, porque es retomar esta conciencia del papel que tenemos todos, y no solamente la jerarquía, es todos, es una tarea de todos nuestra comunidad. Bueno, la Lumen Gentium, entonces, va justamente a establecer esta conciencia del pueblo de Dios con algunas otras imágenes que van a ir ayudando a esa comprensión. Entonces, si hablamos del pueblo de Dios, tenemos que tomar conciencia que es parte del misterio de la iglesia. Estas ideas las hemos comentado ahorita que estábamos hablando del Cajal Yahvé. Entonces, si la iglesia es justamente lo que es porque es pueblo, es porque nosotros somos ese cuerpo como iglesia, somos ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo místico de Cristo. Y al ser este cuerpo místico de Cristo, el Señor, es acá donde nosotros podemos ir correspondiendo a su proyecto. Es lo que decíamos. En el misterio de la iglesia, entonces está el Dios Padre que ha mandado a su Hijo para que nos dé la salvación, ¿sí? Y si dentro de su Hijo está la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de su Hijo, es el cuerpo de Cristo, por eso la iglesia tiene que ayudar a esa salvación y por eso la iglesia tiene que reconocerse como enviada del Padre. Y es acá donde está la acción del Espíritu Santo, ¿no? Si esto se lleva a cabo es gracias a que el Espíritu Santo suscita en nosotros esa gracia que decíamos va prolongando a lo largo de la historia esta conciencia. Esto es lo que nos corresponde, eso es lo que nos toca. ¿Por qué? Porque somos parte de este pueblo de Dios, este pueblo de Dios. Ahora, se hace todavía una precisión más grande, ¿no? Se habla de que sí, es un pueblo de Dios, pero también es un pueblo de Dios Padre.
se enfatiza esta relación, esta realidad. Ujú. Tiene entonces algo importante también que decirnos, ¿no? Porque es el Padre, ujú, el que convoca, es el Padre el que está llamando. Y llama entonces en Cristo a través del Espíritu. ¿Recuerdan esa imagen que comentábamos de San Ireneo? San Ireneo decía que las dos manos del Padre Dios, las dos manos del Padre Dios son el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, es que Dios llama, es que Dios convoca a esos hijos suyos. Y es acá donde entonces, por eso, se va diciendo, ¿no? Es un pueblo, sí, pero es un pueblo de Dios Padre, porque Él es el que llama. Él es el que está haciendo la convocación. La convocación. Todo obedece a un designio del Padre. Eso lo podemos, pues, observar. Todo, 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 todo tiene una intencionalidad y que es entonces esa participación del misterio del Padre Eterno. Y siendo participación del misterio del Padre Eterno, pues estamos llamados a colaborar en esta salvación. Por eso es pueblo de Dios Padre. Ahí estamos. También podemos decir que se trata de un pueblo de Dios que de manera más correcta se va a manifestar a través de la figura que nos recuerda la palabra eclesía. La pondré aquí adelante, ¿sí? Es la convocación. Entonces, esta convocación es la vocación de muchos, es la vocación a estar con los demás. Esta es justamente, esta es justamente la manera en la cual se debe de entender mejor la iglesia como este pueblo de Dios. Dios nos está convocando para que entonces podamos participar en las tareas cotidianas, en las tareas que nos correspondan a cada uno, simple y sencillamente nos está convocando para participar, para colaborar en esa obra de salvación. Y tenemos que estar ahí haciendo la parte que nos corresponde. ¿Por qué? Porque somos esa eclesía, porque somos esa iglesia. Y ya ahí, entonces, podemos decir, se va entendiendo cómo la iglesia adquiere justamente esa misión, esa tarea. Y esta tarea que hace la iglesia, básicamente se va a ir desarrollando a través de lo que llamamos nosotros el triple ministerio. Recuerden que la palabra ministerio significa servicio. Y es bueno entonces, es bueno que de tanto en tanto ujú, tomamos conciencia de este triple ministerio porque participamos de él por eso desde el bautismo, ¿no? Ya sabemos que ese triple ministerio, donde somos profetas, donde somos sacerdotes, donde hablamos de reyes, es en orden pues al servicio que se está dando, ¿no? Esta parte de nuestra pastoral, entonces, profética, esta pastoral litúrgica y la pastoral social. Cada uno de nosotros debe de ir encontrando cómo en ese servicio soy parte de una iglesia que ha sido convocada para que esta salvación brille, brille a todos aquellos que están justamente buscando esto. Y así, entonces, podemos pensar cómo esta parte del pueblo de Dios nos involucra en esa triple tarea, nos involucra en esta verdad que nos toca, que nos corresponde, porque en Cristo somos asociados a esa misión salvífica.
En todo esto, bueno, pues tenemos ahí que ir reconociendo que hay una continuidad muy, pero muy, muy cercana a esta imagen, donde nosotros podemos pues ir comprendiendo pues más y más realidades de la misma comunidad, de la misma iglesia. Y esto es justamente algo que nosotros debemos de procurar, ¿no? Si no se procura ese diálogo, si no se procura ese servicio, híjola, que será de nuestra iglesia, ¿no? ¿Quién será a cargo de la tarea, de la misión que se tendrá justamente en ella? Bueno, a partir de estos elementos, podemos nosotros ir destacando ciertas realidades. La primera de ellas, ¿sí? Es que encontramos una continuidad entre el antiguo y el nuevo pueblo, entre Israel y la misma iglesia, el pueblo judío y la iglesia. Hay ahí esa partecita, Israel y la iglesia, hay una continuidad. ¿Por qué? Por alianza, porque Dios ha salido al encuentro del hombre, ha hecho una alianza y esa alianza se ha ido renovando. Esta alianza ha ido creciendo. En esta partecita, entonces, también nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia va a tener una tarea en la historia, pero también va a tener una tarea para el más allá, lo escatológico. Si de veras cumplimos en este sentido, pues démonos cuenta. Se va haciendo así mi historia. Es el tiempo de la iglesia, donde yo estoy viviendo. Pero también se va a ir haciendo este aspecto escatológico, donde ya procuraré contemplar desde aquí la perfección final, la perfección final, que es lo que nos espera, ¿no? El más allá, pues es el cielo. Sí, sí, pero ¿cómo lo tenemos que ir viviendo? Dentro de una comunidad. Y es así, bajo esta realidad, teniendo conciencia de nuestra continuidad, donde entonces podemos establecer que está dándose la misión eclesial. La iglesia tiene que continuar en la historia esa tarea que el Señor le da y que es retomada justamente desde los mismísimos momentos en que los judíos están también ahí con el Señor, siendo parte de esta consideración. Ujú. Bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica en todo esto la presencia de Dios? Pues nos vamos a dar cuenta de algo que es fundamental en esta realidad. Todo esto que estamos conociendo, esto que estamos nosotros conociendo, es en razón, ¿sí? De que nuestra misma vocación cristiana, pues se vaya justamente, pues despabilando, ¿no? Justamente despabilando, porque si no, ¿en dónde la estamos dejando? ¿En dónde está quedándose? Ujú. Conclusiones que podemos ir sacando de aquí en miras, ¿no? Vamos con unas. Primero, aquí los judíos han insistido tanto los papas, en medio de esta fraternidad, son vistos como los hermanos mayores.
esos hermanos mayores es en materia de la fe y que han de ayudarnos, ¿no? Para que tengamos unas bases firmes, que tengamos unas bases donde de veras auténticamente pues demos testimonio de lo que estamos diciendo, creemos. Aquí viene esta realidad. Otra realidad es que si yo me estoy fijando en esta tarea de la iglesia con esa misión eclesial, es que también me va a ayudar a comprender mejor cuál es el lugar de la iglesia en la historia de la salvación, ¿sí? ¿Cuál es el lugar de la iglesia en la historia de la salvación? Ok. Aquí nosotros tenemos, ¿no? Que ir viendo. Cuando nosotros nos vamos extraviando, estamos como que desconociendo, bueno, yo no entiendo que voy a la iglesia, no entiendo cuál es mi tarea en la iglesia. Pues si yo no lo estoy comprendiendo, pues qué difícil va a ser que yo me dé cuenta que aquello que hago o que dejo de hacer es importante para la salvación de los demás, para la salvación de mis mismísimos hermanos. Aquí es donde viene esta realidad que tengo yo que asumir. Otra situación que podemos sacar de esta historia de la salvación como parte de la iglesia es como justamente tenemos también la oportunidad de hacer un reconocimiento, ¿sí? De los mismos pecados, de los pecados, ujú, que me quejan a mí o a cualquiera. Estos pecados, ¿no? Que le hacen daño a la iglesia. Esos pecados, perdón, son los que nos recuerdan la necesidad de la salvación. Como estoy necesitado de la salvación, por eso me acerco a la iglesia. Por eso voy y busco, y al buscarme, encuentro justamente al Señor. Así tenemos que estar siempre atentos. Otro elemento que se favorece, se dice que son los procesos de la comunicación. Los procesos de la comunicación. ¿Cómo voy a ir a participar de esto, no? Cuando no hay comunicación en la iglesia, cuando no se prestan los canales de diálogo, pues sabemos que hay una cerrazón que jamás, jamás ayuda, jamás, jamás alimenta y se pierde, se extravía. Otra realidad que nos permite justamente es experimentar o poder hacer experimentar una cercanía que tengamos, ujú, hacia los demás. Y en esa cercanía podamos también ejercitar la misericordia. Este ejercicio de la memoria es en orden justamente, ¿no? De aquellos recuerdos que se van quedando dentro de nosotros.
Y en esa memoria viva, ojo con esto, es donde va a quedar registrado el actuar de Dios para nosotros. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso con nosotros y porque Dios ha sido bueno, nosotros también estamos llamados a ser buenos con los demás. Ahí es donde nos damos cuenta de la importancia justamente de cómo la memoria me ayuda a tener presente ese actuar de Dios y esto me puede ayudar a vivir la misma misericordia. Ahí tenemos esta parte. Otro elemento es también la dignidad de todos. Ya lo comentábamos, solo lo menciono ahora. La dignidad de todos y en este caso de todos los que somos bautizados. ¿Por qué? Porque en esa dignidad es donde también nosotros podemos ayudarnos. Cuando hay alguien que no se bautiza, siempre está esa duda, ¿no? Bueno, si no se bautiza, se lo venía como la bruja. Esta realidad no la debemos olvidar. Si somos bautizados, somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios, todos tenemos el mismo derecho. Por eso somos pueblo, ¿no? La teología se encarga de recordarnos esa partecita. Como todos los bautizados estamos ahí. Otro elemento es la comprensión que se puede ir alcanzando hacia los demás. Esa comprensión hacia otros, ahí, ahí es donde nosotros podemos ir generando pues una vida más sana, una iglesia. Y es así como entonces estas interpretaciones del pueblo de Dios nos van justamente a ayudar a tener otra visión. Vamos a hablar ahora de unos riesgos que se han presentado bajo esta visión. ¿Qué riesgos se han presentado? Cuando se habla de pueblo de Dios, los peligros que se pueden tener, al verlo solo como un pueblo, entonces parecería justamente que sería como una especie de alternativa respecto a otra imagen que es el cuerpo de Cristo. Y pues, para nada, no puedo decir eso. El decir que el cuerpo de Cristo y pueblo de Dios se contraponen sería entonces como comprender, fíjense en esto, ¿no? Ujú. El riesgo sería esto. Parecería que decir pueblo de Dios sería hacer las cosas aquí en este mundo, las cosas mundanas, vamos a ponerle así. Y hablar del cuerpo de Cristo, dado que es un cuerpo místico, sería entonces hablar de las cosas del cielo. Y aquí entonces parecería que estarían peleados uno con otro, como que no se pueden llevar. Y obviamente que no. Ujú. Este es uno de los primeros riesgos. El segundo riesgo que se puede presentar es que al usar esta imagen se puede ver solo en clave sociológica a la iglesia. Y al decir que es una clave sociológica, es poner la mirada en aquello que es horizontal. Vamos a explicarnos esto, ¿no? Entonces, parecería que aquí, bajo esta realidad, la iglesia
solamente es una mera sociedad. Y en toda sociedad, por ejemplo, hay clases sociales. Y entonces, así tendría que ser también en la iglesia, que haya clases sociales. Y pues como que hay que pensarlo, ¿no? Pero no es así, no debe haber clases sociales en la iglesia. Otro peligro que se viene acá es cuando no solamente se habla como si hubiera clases sociales, sino parecería que incluso tendría que haber una democracia. Y pues en la iglesia sabemos que no hay democracia. En la iglesia lo que debe ser es una teocracia, pero no democracia, teocracia, porque quien manda es Dios, es el que gobierna la iglesia, no es el hombre. Y tenemos esa tarea. Lo horizontal, ¿no? Los que están a mi lado. Esta parte no se debe de perder, pero tampoco se debe de quedar solo en ella. La iglesia entonces, sí, debe sí ciertamente prestar atención a las cosas del mundo, a los problemas de esta tierra, pero en una de esas, en una de esas resulta que por poner tantas atenciones aquí en la tierra, se olvida del cielo. Y pues no, con lo que empezamos hoy la clase, ¿no? Los pies en la tierra, el corazón allá arriba. Ahí tenemos ese detalle. Otro riesgo que se nos va a presentar acá bajo esta visión es justamente que en muchas personas, muchos autores empiezan a entender a la iglesia a partir de bendiciones. ¿Cómo está esto? ¿No? Entonces, aquí resultase ujú, que cada iglesia, cada comunidad tiene que hacer este gesto, ¿no? Tiene que ser bendiciente, tiene que llevar esa salvación. Y esa salvación significa ir al más allá, ir al cielo. Pero aquí viene la cosa. En muchos momentos, el peligro es cuando se quedan solamente aquí sus bendiciones, ¿no? Sus acciones. Cuando todo queda en este mundo, cuando todo queda en este mundo, entonces esto es lo que se llama monismo. Es el monismo. Mono significa uno, entonces sí vamos a salvar, pero solo lo de esta tierra, solo vamos a bendecir en este mundo. Ujú. Pero también hay otro problema, cuando también se quedan separadas las cosas, se ven las dos, ¿no? Se ven las cosas del mundo, se ven las cosas del cielo, pero se ven por separado. Y ese es el dualismo. ¿Cuál es el problema aquí? Que entonces lo que yo haga aquí no importa para mi más allá. Esa es la bronca. Yo tengo que aprender a que aquí, sí, la tarea, la misión espiritual que tengo, que tenemos todos,
La tarea espiritual, esa tarea espiritual debe ser para nosotros algo que vaya de la mano con el compromiso de esta tierra. No puedo deshacerlo, no, no puedo. En tantas ocasiones hay cosas que así se quieren contemplar, que así se quieren ver y que bueno, pues no funciona por ahí. Sí, esa parte uno la tiene que comprender. De esta imagen del pueblo de Dios, vamos a dar un paso más ahora, brota la imagen de la familia. Y esta familia de Dios es justamente una de las formas en las cuales el Señor Jesús le gusta ver a este pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ya el Catecismo de la Iglesia Católica, el mismo Concilio Vaticano II, nos hace esta referencia de cómo somos justamente familia de Dios. Y este ser familia de Dios es gracias a Cristo, ¿no? Es gracias a Cristo. Hay textos del concilio que hablan así de esta manera. El texto de San Pablo, cuando le habla a Tito, habla de la iglesia como la casa de Dios, la familia de Dios. Y bueno, aquí la cuestión está en cómo Dios, que es Padre, sí, en Cristo, que es el Hijo, sí, nos adopta, ¿no? Nos hace hijos adoptivos suyos. Y al hacernos hijos adoptivos, estos hijos adoptivos, y todo esto es por el Espíritu. Cuando nosotros hablamos entonces de la familia de Dios, hablamos justamente de todos aquellos que por Cristo que nos ha salvado y por elección del Espíritu Santo podemos hacernos parte justamente de esta familia, de la familia de Dios. Y al vivir en esta familia de Dios, entonces nos damos cuenta, ¿qué he hecho yo para ser parte de esa familia? Nada. Este es parte de ese proyecto de Dios, pero es un proyecto de Dios que brota de su amor, el mismísimo amor. Aquí es donde entonces hay un proyecto de Dios y ese proyecto está hecho de amor, así como cuando alguien se casa. ¿Por qué te casas? Al menos asumimos que por amor. Es que ya metió las patas, ya salió con el domingo 7, por eso se va a casar. Bueno, pero esperemos que llegue el amor, ¿no? Para que entonces, siendo parte de ese proyecto de Dios, pueda configurarse la vida de esta manera. Es así donde de manera gratuita se va haciendo lo que llamaremos la fraternidad. Una fraternidad que habla de esa comunión familiar. Es un misterio al final y al cabo.
Aquí nos damos cuenta de otro detalle siempre muy hermoso. Al ser parte de una familia, entonces hablamos que hay una comunión, pero hay una comunión entre personas y eso es lo bonito. Personas al final y al cabo, divinas y humanas. Aquí, por ejemplo, es bonito esto. ¿Por qué? Porque a veces hoy se habla de que tengo mi perrijo. No es que no puede ser tu perrijo. ¿Por qué? Porque el animal no es una persona, no es alguien con quien puedas platicar, con quien puedas dialogar, no es alguien a quien puedas adoptar en ese sentido, pues como para que entonces podamos hacerlo parte de esta familia que es imagen de la familia de Dios. Claro que no. Esto no puede suceder, no puede pasar. Solo así, solo así es como hay una verdadera comunión entre personas, entre personas. Si no hay esa personalidad, si no hay esa personalidad en la familia, pues nada más. Cuando la iglesia se ve así, cuando la iglesia se mira entonces como una familia y es familia de Dios, también esto sirve para que la iglesia sea un sacramento, sea un signo, ¿no? Sea un signo. Entonces, esto es lo que se refiere con la dimensión sacramental de ello. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, cada uno de nosotros tiene esa tarea. Soy sacramento. Y soy sacramento de la iglesia. Y al ser sacramento de la iglesia, soy sacramento de Dios. Esa es la dimensión sacramental que se refiere. Soy sacramento. Sacramento vivo. Ahí vamos viendo entonces, si soy sacramento, es para los demás. Todos aquellos que no son parte de la iglesia. Todos aquellos que entonces están llamados, ¿no? Justamente a integrarse, a ser parte de ese pueblo. ¿Mm? Así es entonces como la iglesia, ¿sí? Con ese ser sacramental, con ese testimonio, puede entonces llevar, ¿no? Puede llevar a los demás a integrarse. Si yo veo cómo lo hacen ellos, yo veo que me puedo integrar, puedo ser parte, ¿no? Puedo ser parte de esta comunidad, puedo ser parte de esta familia. Yo no sé si en algún momento les haya tocado esa experiencia. Y esa experiencia de cuando hay personas que se acercan y que no son cristianos, que no creen en Dios, que no son católicos, pero que justamente al contemplar, al mirar, ahí es donde por ese testimonio también ellos se acercan, se miran, sí, pero como parte de una misma familia. Desde esta condición, entonces ahora ya tenemos esta familia de Dios. Entonces, después de esta condición,
es donde entonces podrá surgir en ese contexto la figura de la familia como una iglesia pequeña, como una iglesia doméstica. Bueno, hablo de la iglesia doméstica, sabemos, hablamos de nuestras familias, pero justamente en esta lógica participamos de una tarea, participamos de una misión, y esta misión es entonces salir al encuentro de aquellos que no se han acercado, de aquellos que no conocen a Dios en ese respeto. Vamos viendo entonces cómo de esa forma la iglesia, podemos decir, va a ser familia, y siendo familia se hace signo, y siendo signo, pues se invita a ser parte de la familia de Dios. Y todo esto va a tener distintas tareas, tareas que ahí en nuestro texto nos presenta de carácter pastoral y que son propias, podemos decir, de nuestras familias, ¿no? ¿Qué tareas podemos decir nosotros? Pues vamos a tener ahí, bueno, pues tener familias responsables, familias que asuman su ser cristiano, que sean familias donde se lleva la fraternidad, que sean familias hospitalarias, familias pues que al final y al cabo sean ese reflejo de Dios, para que entonces se viva justamente toda esta realidad, esta condición. Bueno. Aquí terminamos este tema, el tema número 8, y que básicamente pues es encontrarnos con este concepto, ¿no? Cómo la familia, perdón, la iglesia corresponde justamente, ¿no? A mirarse como este nuevo pueblo de Dios, sí, pero un pueblo de Dios que está en continuidad con aquel que venía desde el Antiguo Testamento. Y este otro concepto de cómo se es familia también de Dios Padre. Dejaré de compartir la pantalla para ver si tenemos alguna pregunta, alguna duda y podamos resolverla. Ahí estamos. Si hubiese preguntas, dudas, creo que estamos a mano. Yo solo comentaría que aquí el problema es que la falta de conocimiento y en donde todo el mundo eh, ve a la iglesia como solamente jerarquía, donde todo el mundo lo mira desde fuera, donde todo el mundo puede señalar y puede y nunca involucrarse, nunca saber la responsabilidad que uno tiene en este ser y quehacer del pueblo de Dios. Justamente esa es una de las realidades, ¿no? El contemplarnos como pueblo, como comunidad y más aún como familia sería una de las formas en las cuales nosotros pudiésemos enriquecer este ser iglesia de todos. Y sin embargo, es una lucha. Démonos cuenta cómo en tantos momentos nuestras propias familias lo padecen, ¿no? A veces prefiero estar con mis amigos. ¿Por qué? Porque mis amigos son más familia que mi familia. Mis amigos son la familia que yo escogí, ¿no? Casi decimos esas cosas. Luego, ¿no? En otros momentos, con los amigos, pues como que sí le entregamos, pero con la familia como que no, como que nos hacemos a un lado. Prefiero estar con los amigos y nos habla de cierto egoísmo. ¿Por qué? Porque la familia no la escogemos. La familia es la que Dios nos da y ahí viene su grandeza, ¿no? La familia es la que Dios nos otorga. ¿Y por qué me la da Dios? Pues porque así le ha parecido bien. Yo pudiese decir, si a mí me hubiera tocado escoger a mis papás, a mis hermanos, bueno, aquí no hubiera yo elegido, ¿no? Pero no. Y es ahí donde nos da trabajo tantas veces una relación. Y por eso
a veces pues, viene esa dificultad con la misma familia y se traslada a la misma comunidad, a la iglesia. Pero puede ser una manera ciertamente de agruparnos para romper esa visión de jerarquía y así como que los demás, quién sabe dónde, ¿no? Tenemos ahí que participar. Hay un largo camino a recorrer. Creo, al final y al cabo, en la forma en la que lo vamos caminando, pues tendremos en la necesidad que enseñarnos a ser humildes. Y esa humildad va a ser a partir de las necesidades. Vamos a tener necesidades y en esa necesidad tendremos que darnos cuenta que podemos y tenemos que participar. Una persona, un ministro de la comunión, hace unos días le mandaron un video de un sacerdote donde decía, no, que solamente los sacerdotes, porque tienen las manos consagradas, son los únicos que pueden dar la comunión, que no debe haber ministros extraordinarios de la comunión en la iglesia, que esa es una aberración y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué pasa donde no hay sacerdotes o donde no alcanzan? El hecho de llevar la comunión a los enfermos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de necesidades nos va a hacer caer en la cuenta, quizás, de cómo tenemos que involucrarnos también en la tarea que nos corresponde a todos. Y que creo, yo al menos pienso así en la experiencia que me ha tocado ir viendo, que es nada más falta como de ir probando, ¿no? De ir haciendo la experiencia de lo hermoso que es ayudar, de salir al encuentro. Al final, como que cuando la gente no lo ha probado, pues no sabe qué significa ser iglesia, como que no lo disfruta. Pero cuando se dan cuenta, se acercan y eso les cambia un poquito más y se van involucrando. Bueno, vamos con Blanca. Perdón, padre, porque siempre estoy molestando, pero entonces es importante la actualización también en la forma de comunicar las cosas de la iglesia, porque aunque no se cambie el punto, la forma sí debe de actualizarse, ¿no? Es Y correcto. la otra, sí, Le y la escucho. otra, padre, es que siendo yo ya, bueno, nos dijo que la dignidad de todos los bautizados, pero nos queda claro que el ser humano en sí, por creación de Dios, merece tratarse con dignidad, sea de donde sea, por decirlo, ¿no? Es correcto. Ahí la parte en la iglesia, en esta cuestión de los dogmas, de nuestra fe, de lo que creemos, a veces la gente piensa que el dogma está cerrado, pero uno tiene que comprender, el dogma es como el cimiento, a partir de lo cual vamos a ir desarrollando. Entonces, la fe se tiene que profundizar y una profundización nos tiene que ir ayudando a comprender de formas nuevas qué significa ser la iglesia. Ahora, con esto de las tecnologías, por ejemplo. El Papa San Juan Pablo II empezaba a usar un término que cada vez pues ya se va haciendo más común, pero no, quizás no lo hemos explotado mucho cuando se habla de globalizar, ¿no? La aldea global. ¿Cómo puedo hablar yo de una iglesia global? Se habla de la globalización de la solidaridad. ¿Cómo puedo hacer ese tipo de realidades en un mundo donde estamos totalmente ya interconectados, ¿no? Entonces, son herramientas, son vivencias que están a nuestro favor para hablar de la iglesia. A lo mejor si yo hablo con estos términos a los muchachos de la iglesia, así como que, pues como ya no hago tanta comunidad, entre comillas, como que no lo van a comprender. Pero si yo les explico que cuando se conectan a jugar en línea en internet y del lado de quién sabe dónde del mundo están conectados con quién sabe quién y están en esa interconexión, y si yo la palabra comunión la transmito por conectividad, por conexión, ahí podría ir agarrando y es donde va evolucionando, ¿no? La forma, la materia, el contenido, ese no. Eso permanece. Pero la forma en la cual presentamos, eso sí. Y es acá donde entonces, pues tenemos que ir sosteniendo, ¿no? Este caminar. Hay algo que hace falta a veces como desaturarnos. A mí me llamaba mucho la atención cuando fue el último sismo en el 2017.
siempre me llamó la atención cómo los primeros que yo vi en acción fueron los jóvenes, ¿no? Los jóvenes apáticos, los jóvenes que encerrados, los jóvenes que quién sabe qué, y fueron los que lo hicieron. Son los que como que tienen esa hambre, tienen esa sed de empujarse, de salir, de hacer comunidad, de hacer iglesia. Pero a veces aquí es donde nosotros tenemos ese desafío, como esta iglesia que necesita tanto, nos dice el Papa, ¿no? Salir, romper, encontrar, ir al encuentro, cómo encontrar esos espacios para congregarse con ellos, cómo celebrar el misterio, incluso más allá de sacramentos. Yo puedo ver los escuincles a lo mejor 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana en el fútbol, jugando. Y es bonito, y es una comunidad, y podemos decir, ahí están haciendo iglesia, y a través de ese deporte también ahí podemos hablar de cómo puede ser un camino para que esté presente Dios, ¿no? Pero cómo, ahí es donde nos hace falta esas formas de conexión para que entonces podamos hablar de que esa gracia llega, ¿no? Y ellos la experimenten en esa relación con los demás, en el fútbol, que tantas canchitas hay, cómo hay que soportar al contrario, cómo hay que tener un juego en paz, cómo hay tantos valores que hablan de una comunidad, que hablan de una conexión de unos con otros, del tener paciencia, del saber respetar, o sea, todos los valores cristianos, ¿no? Ahí es donde hay que a veces salir y encontrar pues tantos caminos que pueden estar ahí y que nos resultan a lo mejor complicados, pero que al final y al cabo pues tenemos que ir buscando formas, caminos, ¿no? Por ahí siempre tenemos que hacer en esas formas. Y la cuestión de la dignidad, por supuesto. Somos creados de Dios, decíamos, y por ser imagen y semejanza suyas, eso nos concede una dignidad que nada ni nadie debería de olvidar. Nada ni nadie. Gracias, Padre. Vamos con la hermana. Gracias, padre. Bueno, yo me quedé pensando porque me llamó mucho la atención lo que usted decía, que jerarquía es servicio y como que está como que metido en algunos ámbitos que jerarquía es autoridad. No, no sé si lo tengo equivocado. Entonces, al ser como jerarquía autoridad, como que se desliga del servicio. Y entonces es como ver a los demás, si yo soy jerarquía, pues los demás están por debajo de mí. Y entonces ya no se les considera como la misma dignidad de hijos de Dios, aunque son así o somos así, todos. Mi pregunta, padre, es, a lo mejor ya nos dijo, y ahorita no lo tengo presente, pero yo recordaba a los apóstoles, todos pues fueron servidores de los demás y tenían el evangelio, entonces ejercieron su servicio. Pero yo decía, bueno, entonces, ¿de dónde salió la palabra jerarquía? Porque la palabra jerarquía pues designa, tengo entendido desde los, ¿cómo se llama? Desde los sacerdotes, obispos y el papa, o no sé si estoy equivocada. Bueno, esta parte de autoridad. La autoridad también, pues hay que reentenderla, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de la autoridad, podemos decirlo como hay gente que tiene autoridad, pero no porque le imponga. Decimos así como que hay gente que tiene autoridad moral, ¿no? ¿Por qué? Por su testimonio. Entonces, hay gente que sirve a los demás, dan un super testimonio y eso los cualifica. Entonces, una cosa es como la autoridad y otra cosa sería como el autoritarismo, ¿no? Autoridad nosotros tendríamos así como que revisar el modo de entender lo que es autoridad. Una autoridad, nosotros la elegimos, por ejemplo, lo civil en orden al servicio. El Señor Jesús da la autoridad en orden al servicio. Y así lo podemos constatar. Cuando alguien en verdad vive en el servicio, tiene esa autoridad ante los demás. Tiene una autoridad, decimos, moral.
Lo otro, cuando ya se impone, es más bien como una especie de autoritarismo, ¿no? Aquí yo mando y te callas y se hace lo que yo digo. ¿Por qué? Porque digo yo y se acabó. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que nada más así como que ponernos ahí a checar ese término de la parte de la autoridad con esta cuestión de la misma jerarquía, ¿no? Se entiende, sí, sí hay al final una cabeza y todo, pero es en razón de un servicio. Ahora, si hay alguien que está arriba, yo lo puedo pensar así, alguien lleva, digamos, la delantera, y al ser delantera, también tiene que ser guía, también lleva una responsabilidad. Al que más se le da, más se le tiene que pedir. Y esta es la parte donde nosotros entonces teníamos que comprenderlo así, ¿no? El estar más arriba es algo más exigente y es exigente hacia los de abajo. Justamente ¿por qué? Porque yo ya estuve abajo, porque yo también ya pasé por abajo y como ya pasé por abajo, yo ya sé lo que se ha pasado, yo ya sé lo que he caminado, yo ya sé por dónde van caminando ellos. Y eso me exigiría a mí comprensión, me exigiría a mí también ser más caritativo en la cuestión de la ayuda, ¿no? Cuando yo tengo eso en claro, del camino que he hecho para estar en donde estoy, puedo decir que incluso viene ahí la misma humildad. El estar arriba es de veras una persona que lo sabe estar, es alguien que sabe ser humilde y que entonces, aunque venga alguien detrás y venga debajo, no le va a menospreciar. Pero cuando estoy arriba, pero lo entiendo así como que olvidándome de todo lo que he pasado para llegar a donde estoy, bueno, pues ahí sí entonces ya es así como que un abuso, ¿no? Y tal cual, el mismo autoritarismo, ¿no? Del que nosotros hablábamos hace ratito. Entonces, sería así como que el cuidar esta parte, ¿no? Ahorita aquí buscando un poquito la parte de jerarquía en su significado etimológico también nos habla de un gobierno de lo sagrado. Entonces, ahí se entendería en ese sentido, ¿no? En lo etimológico, el gobierno de lo sagrado. Para nosotros lo sagrado, en ese sentido, pues es Dios que nos enseña a ser servidores. Y es una realidad que tenemos que aprender. Ahora, esto es un cambio muy difícil de ir gestando, ¿no? Es algo que tenemos que ir favoreciendo. Y es una parte que nos toca a todos. ¿Por qué? Porque a veces también es más fácil dejar la responsabilidad a otros. Al fin que se equivoca, pues fue el otro. Lo que usted diga. Al fin que pues, usted que lo hace, ¿no? ¿Para qué dice? Es el involucrarnos, pues, nos cuesta. Si, como dice por el dicho, aquí le dan pan que llore. Si por ahí hay algunos que les gusta estar mande y mande y a otros que no les gusta comprometerse, bueno, pues ahí es donde tenemos que ir haciendo como esos cambios de mentalidad, pero sí, siempre entendiendo esa realidad. Cada uno, pues yo creo que en ese sentido tendrá su lucha en las responsabilidades que ejerza en la casa como papá, como mamá, en la comunidad, en la iglesia. Al final, pues es un desafío para todos, el comprender esta parte de servir y saber que en ese servicio es donde se adquiere la verdadera autoridad y en esa verdadera autoridad, pues es donde está, pues el Señor, podemos decir nosotros. Ujú. Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, creo que terminamos ahí ya con las preguntas. Vamos entonces a concluir nuestra lección de hoy, encomendándonos pues al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por el tiempo que nos has permitido estar congregados en tu nombre. Con humildad te pedimos que nos permitas gozar siempre de tu amor, de tu bendición, de tu protección. Pedimos por nuestra iglesia para que también correspondamos cada día más y más al designio de salvación que tú encomiendas y que contribuyendo a la salvación nuestra y de los demás, así seamos también agradables ante tus ojos. Especialmente te seguimos ofreciendo nuestros esfuerzos, nuestras oraciones por la salud y recuperación del Santo Padre, para que le fortalezcas en todos estos momentos que él está viviendo.
Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La Amén. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.